Busquemos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 4, y quiero que nuevamente en esta mañana hagamos lectura del versículo 12 al versículo 20. Gálatas 4, versículos 12 al 20. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta porción que nos concedes en esta mañana para nuestro bienestar espiritual. Te rogamos, Padre, que en el día de hoy podamos sacar el mejor provecho de esta porción en la cual ya hemos estado escudriñando, Señor, en los últimos domingos, y que hoy podamos, Señor, ser restaurados, Padre, sabiéndonos que Cristo mora en medio nuestro, que podamos levantar nuestra mirada, levantar nuestras frentes y caminar como libres en Cristo, no como esclavos de la ley, no como esclavos de las obras, no como esclavos del mundo. Padre, guárdanos en esta mañana y danos corazones sensibles, para que tu palabra poderosa, Señor, se incruste en medio nuestro y produzca frutos de arrepentimiento. Te lo rogamos, oh Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Muy bien, en esta mañana vamos a concluir con esta porción de la Escritura. Es decir, vamos a estar tratando con los versículos 19 y 20. Y este par de versículos lo que nos ha de mostrar es ciertos elementos que se encuentran en el predicador, que se encuentran en el apóstol Pablo. Por eso he puesto como título a este sermón, las marcas de un corazón, óigame bien, sentido. Las marcas de un corazón sentido. Y para iniciar, yo quiero decirles que no hay un mayor contraste en la vida de una persona, y es cuando se desea algo. Allí es cuando nuestra vida es contrastada. Allí es cuando vemos una serie de emociones, una serie de cuestiones que se agitan en medio nuestro cuando tenemos un deseo. Siempre como individuos tenemos anhelos que cuando se confrontan con la realidad, algunas de esas veces pareciera que nos desinflamos, pareciera que se tratan de causas perdidas y hasta podemos perder, o más bien involucrarnos, perdernos en nuestros pensamientos tratando de entender la razón de los resultados que no son como los planeamos, que no son
como los deseamos. Uno de los motivos más fuertes que tiene un predicador es encontrar en su audiencia total apego a las enseñanzas que da. Eso es lo que él quiere, que su audiencia atienda la enseñanza y que las aplique. Claro está, partiendo de la premisa que lo que enseña es completamente bíblico, ¿verdad? Pablo, como enviado de Cristo, para llevar el evangelio de salvación a todos aquellos que están en tinieblas, su ilusión, su deseo estaba en que la palabra de Dios encontrara corazones sensibles a la verdad. Corazones que estuvieran dispuestos a recibir el evangelio y que estuvieran dispuestos, óigame bien, no solo a recibir el evangelio, sino a entregarse por completo a una obediencia abnegada. Porque del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿sí? Podemos decir, recibir el evangelio, que escuchamos la verdad de Dios, pero ¿qué hay de la obediencia al evangelio? Hay mucho trecho. Ahora, la carta a los Gálatas es un asunto realmente conmovedor. Y esto lo digo desde la perspectiva del apóstol Pablo, que él ha dedicado su trabajo para que los Gálatas, además de creer en la salvación que promulga el mensaje de Cristo, él quería que ellos comenzaran a caminar conforme a esa misma fe que se les había concedido. Y digo, hermanos, que se trata de un tema conmovedor, que se trata de una carta conmovedora, porque Pablo, con tanto amor que dedicó a estos Gálatas, ahora vemos que se levantó una resistencia en su contra, porque a los Gálatas les pareció bien seguir una corriente doctrinal diametralmente opuesta a la de las Escrituras. Algo totalmente distinto a lo cual el apóstol Pablo les había enseñado. Dentro de esta última sección que hoy tuvimos oportunidad de leer y que estuvimos tratando ya desde varios domingos en esta carta, encontramos al apóstol que él quiere que sus hermanos entiendan que su amor por ellos, tal cual como se los expresó desde el comienzo, ese amor no ha cambiado, aunque el tono, su tono, sí ha cambiado. ¿Y esto debido a qué? Debido a la falta de obediencia de los Gálatas. Pero aún así, podemos encontrar que el amor de Pablo se comportaba de una manera inmutable, no había cambiado, cosa diferente que sí encontramos en los judaizantes, y esto lo estuvimos viendo también, ¿sí? Esa diferencia entre Pablo y los judaizantes era notable. ¿Por qué? Porque la intención de esos falsos hermanos, los judaizantes, era equivocada, era una intención sumamente egoísta. ¿Por qué? Pues ellos se basaban en una falsa enseñanza. Ellos se basaban en una falsa doctrina. Y óigame bien a esto. Y cualquier mentira que sea enseñada y que sea aprendida, esto resulta en ser un palo en la rueda para cualquier ministerio. Por más fuerte que sea el ministerio, cuando es permeado por la falsa doctrina, ese ministerio se frena. Piénselo de esta manera. ¿Cómo son nuestras emociones cuando queremos que nuestros seres queridos conozcan a Cristo para salvación? Como que nos avivamos más, ¿cierto? Nos emocionamos. Queremos como que sacar lo que tenemos aquí en la cabeza y meterlo en la cabeza de ellos, lo que tenemos en el corazón, e impregnarlo en su corazón. Nos apasionamos porque crean en el Salvador. Y yo estoy convencido, hermanos, que todos los que somos verdaderamente creyentes,
Eso es lo que nosotros deseamos para nuestros familiares, es lo que deseamos para nuestros hijos y aún para nuestros amigos. Deseamos lo mejor. Y como cristianos le pedimos al Señor que les salve, ¿verdad? Esto se convierte en oraciones sentidas. Oraciones sentidas que reflejan nuestras buenas intenciones. Ahora, adicional a nuestras oraciones, dedicamos tiempo enseñándoles pues precisamente el Evangelio. Y cuando comenzamos a ver algunos cambios sustanciales para bien en esa persona, puede suceder que de un momento a otro esa felicidad se trastornó en desilusión. ¿Por qué? Porque encontramos que en lugar de obediencia hay rebeldía. Hay rebeldía. ¿Y qué pasó con toda esa pasión? ¿Qué pasó con todas esas emociones? Con todos esos sentimientos encontrados en medio nuestro para que esa otra persona fuera salva. Se convierte en frustración. Hay frustración. Y este ejemplo, hermanos, puede tener diferentes matices. ¿Por qué? Porque va a cambiar de acuerdo a las circunstancias. Si yo soy un padre de familia, madre de familia, si yo soy un compañero de colegio, de universidad, a otro matiz, si yo soy el pastor de la iglesia. Pero en esencia, lo que yo quiero tratar y traer a sus mentes es precisamente la frustración que como líderes, en cualquiera de nuestros ámbitos, líderes espirituales, como padres, como esposos, como compañeros, amigos, como familiares, esa frustración la podemos tener al igual que como le pasa a los pastores y a los maestros de una congregación. Nosotros podemos experimentar la frustración. Y esta es la escena, hermanos, que nos presenta el apóstol Pablo en los versículos 19 y 20 de Gálatas 4, a los cuales los quiero remitir nuevamente. Dice el apóstol: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hermanos, aquí tenemos una porción donde se evidencia el corazón de Pablo. Como si Pablo se desapuntara la camisa, se sacara su corazón y lo pusiera a exposición de todos los gálatas. Tenemos la evidencia del corazón de Pablo expuesto por causa de la desilusión causada por el revés de sus hermanos gálatas. Hermanos, se trata de un gemido propio de un pastor al ver cómo sus ovejas están siendo dispersadas de la fe por causa de una enseñanza perversa, como lo es la justificación por medio de las obras. Son palabras sentidas. Son palabras sentidas de un corazón adolorido por la escena que estaba presenciando. Pareciera que pudiéramos ver al apóstol Pablo quizás recostado en una pared, tomando su cabeza a dos manos, aún hablándoles con el amor de siempre, pero atónito por el mal comportamiento de sus hermanos. Estos que no hace mucho estuvieron dispuestos a hacer lo que fuera necesario para apaciguar el malestar físico que el apóstol Pablo estaba sufriendo.
Y esto lo digo porque el evangelio que recibieron de él los sensibilizó, no solo con su pecado y así arrojarse a los pies de Cristo como Salvador, sino que además estos gálatas percibieron la buena voluntad del apóstol Pablo con tal que le amaron de la misma manera como Cristo les amó. ¿Qué pasó con estos gálatas? Pues sencillamente pasaron de ser esos hijos por medio de la fe a ser unos insensatos, como ya lo estudiábamos en el capítulo 3. Pero ahora Pablo hace un cambio y de insensatos pasa a llamarles hijos amados. Hijos míos, les dice, hijos míos. De insensatos a hijos míos ha pasado Pablo, dirigiéndose a los Gálatas. Y como cualquier escrito que puede ser malinterpretado, con sugerencias, ya sea de censura, por llamarles insensatos, o puede pasarse también de ser malinterpretado, de ser palabras de elogio en su pecado, al llamarles hijitos míos. Pero Pablo lo que quiere es estar con ellos, al lado de ellos, dispuesto para modularse aún a sí mismo. Él quiere estar presente en medio de ellos para modular su preocupación con cada uno de sus hermanos. Pablo es la imagen de un hombre abatido. Es la imagen de un hombre que ha sido destrozado en su corazón por ver tanta inmadurez de parte de quienes ha considerado sus hijos. Y esto es lo que puede resultar, hermanos, de la evaluación de un ministerio como el nuestro. Si nosotros hiciéramos el ejercicio de pasar la lupa sobre nuestro ministerio, ¿qué pudiéramos encontrar? Debemos evaluar nuestro caminar cristiano como congregación, donde debemos dejar al escrutinio de la palabra cuál es nuestra condición actual después de haber comenzado la obra. Tuvimos un inicio. ¿Cómo va nuestro caminar? Prácticamente hace un año retomamos cómo está nuestro caminar. Y quiero, hermanos, que tengamos esto en mente mientras vamos recorriendo estos dos versículos y así vernos confrontados con las palabras de Pablo y poder hacer una justa evaluación de nuestro trasegar cristiano. Así es que quiero que exploremos en este par de versículos ciertas expresiones de un corazón sentido. Y en cierto aspecto vamos a encontrar 5 expresiones que podemos encontrar en estos dos versos, en el verso 19 y en el verso 20 de Gálatas 4. Y estas expresiones de un corazón sentido nos van a guiar a conocer más el corazón del apóstol en medio de una situación tan difícil como lo es ver a hermanos en la fe hundiéndose en las propuestas de un falso evangelio. Pablo no fue simplemente un predicador itinerante. Él no fue uno de ellos. Lo sabía. Pero él no fue un predicador itinerante. No era de aquel que iba, predicaba y automáticamente se iba a otro lugar, predicaba y se iba. No. Él no se iba inmediatamente después de enseñar el evangelio. Cada viaje misionero de Pablo duró años. Por ejemplo, en el primero de sus viajes, en su primer viaje, cuando llegó precisamente a esta región del sur de Galacia,
donde se encuentra precisamente las ciudades de Listra, de Derbe, de Iconio. Allí el apóstol Pablo efectivamente estuvo enseñando las buenas nuevas de salvación por un buen tiempo. Y fue precisamente en ese primer viaje donde Pablo halló resistencia por parte de los judíos. Y es allí donde él determina volcar su predicación a los gentiles. Y fue un tiempo de siembra. Fue un tiempo de siembra, donde su labor como apóstol era llevar la verdad del evangelio, pero óigame bien, no solamente a predicarla, sino para hacer discípulos para Cristo. ¿Acaso esa no era una de los mandatos de nuestro Señor Jesucristo? Ir y hacer discípulos para mí. Eso hizo el apóstol Pablo. No solamente predicó el evangelio, sino que hizo discípulos para Cristo. Y esto implicaba tener un tiempo entre ellos a los cuales les había predicado el evangelio para evidenciar que realmente eran salvos. En esas primeras visitas se comenzaron a formar las primeras congregaciones de cristianos. Se empezaron a reunir porque ya hablaban el mismo idioma. Se empezaron a congregar, que en su práctica ya más regular a la obediencia de la doctrina apostólica, esas congregaciones cristianas llegaron a ser iglesias de Cristo. Iglesias de Cristo. Y de las iglesias de Galacia, pues no podemos saber con exactitud acerca de quiénes fueron sus pastores. No tenemos claridad acerca de ello. ¿Quiénes fueron los pastores de las iglesias de Galacia? Posiblemente, ¿sí? Posiblemente, en un principio no lo sabían. Y pudo ser un factor determinante para la entrada de los judaizantes sin ningún tipo de dificultad, sin ningún tipo de obstáculo. Recordemos que Pablo, él procuraba, después de visitar una ciudad, después de ir, presentar el evangelio, de hacer discípulos para Cristo, continuaba con su viaje misionero y él procuraba volver a esas regiones donde él había sembrado la palabra con dos propósitos. Como lo cita el libro de Hechos, él las visitaba nuevamente, primero que todo, para alentar a los hermanos en la fe, animarlos, avivarlos a que continúen hacia adelante. Y en segundo lugar, para establecer pastores en cada una de las iglesias. Pero lo que yo quiero, hermanos, destacar es que Pablo tenía argumentos suficientes como para considerar a los gálatas como creyentes. Él los conocía, él estuvo entre ellos, él participó de la gracia de salvación que hubo en medio de sus corazones. Él tuvo un tiempo necesario para poder identificar que habían obras en medio de los gálatas para considerarlos como salvos, como cristianos. Y por eso es que a esta altura de la carta, no solamente ya les ha llamado hermanos, sino que ahora les llama hijitos míos. Hijitos míos. Y esta es la primera expresión de un corazón sentido, ¿sí? La expresión del amor. La expresión del amor de un corazón sentido, de un corazón que está arrugado, de un corazón que pudiéramos decir está decepcionado. Pero aún expresa ¿qué? Amor. Miren, como ven, se trata de un lenguaje tierno, que manifiesta que el amor de Pablo y la identificación que tiene de ellos no ha cambiado.
Él persiste, Él mantiene su posición de amarles, de considerarles hermanos en la fe. Él consiste en identificarlos con el carácter de Cristo desde su situación posicional en la fe. Los llama hijitos. En el capítulo 3 de Gálatas, Pablo, recuerden que los ha llamado insensatos, ¿sí? No solamente insensatos, sino que también los ha llamado necios. Y son palabras fuertes, ¿verdad? Para que ahora pareciera que ese avión que iba muy alto descendiera y ahora les llame hijitos amados. Y no se trata de contradicciones, hermano. No se trata de contradicciones, sino simplemente es el reflejo que se puede encontrar en la relación que hay entre un padre de familia con sus hijos. Esto es natural, que pueda pasar de llamarles insensatos y necios a mis hijos o hijitos míos. Miren, a pesar de las dificultades que pueda haber en medio de la relación que hay entre padres e hijos, a pesar de todas las complicaciones y problemas que se puedan desprender de esta relación, óigame bien, la relación jamás podrá romperse. El papá seguirá siendo papá y el hijo seguirá siendo hijo. Por más que el hijo sea un pródigo. Y esto lo digo para traer en mente, a sus mentes la parábola del hijo pródigo. Y recuerde que pródigo es aquel que desperdicia. El hijo pródigo, el hijo que desperdicia. Y este fue el carácter del hijo pródigo, que desperdició sin ningún tipo de cuidado, sin ningún reparo, la bendición de su padre, la herencia que le había dado su padre. Él no pensó en los arduos años de trabajo que le pudo haber llevado al padre reunir todo eso con lo cual iba a bendecir a su hijo. Lo desperdició, ¿sí? Porque su porción era en deleitar su carne. Ese era el pródigo. Y aunque con todo su pecado, con todo el pecado del pródigo, este individuo no dejó de ser hijo. No dejó de ser hijo. Y esto es lo que Pablo tiene en mente. Que estos hermanos gálatas, que estuvieron siempre en el corazón de Pablo como fruto de su predicación, que son como sus hijos amados, y aunque como el pródigo gastaron la gracia de Dios, menospreciándola por abrazar doctrinas erróneas, Pablo aún los ama porque son sus hijos. Y así como un padre reprende a su hijo que ha hecho lo malo, esa reprensión ha sido hecha por el amor que les tiene. Y este es un reflejo, hermanos, de la obra de Dios. Este es un reflejo de la obra de Dios como Padre, del Padre Celestial, con cada uno de los que ha llamado a ser sus hijos. La carta a los Hebreos nos dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Esto lo cita Hebreos 12, verso 7. Pero fíjense que en el verso 9 sigue diciendo, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿y qué sucedía? Los venerábamos. Los venerábamos. Estos gálatas fueron paridos por el trabajo misionero de Pablo. Salieron de sus entrañas.
y de tal manera los consideraba como hijos suyos, como hijos en el Evangelio. Y así lo cita Pablo cuando les escribe a los Corintios en su primera carta, capítulo 4, versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo engendró a los Gálatas como hijos por medio del Evangelio. Y por eso los ama y los amó llamándoles hijitos míos. Esa es la primera expresión que encontramos de un corazón sentido. Una expresión de amor para con los suyos. Pero la segunda expresión que nos presenta aquí, esta porción de la carta a los Gálatas, es una expresión de angustia. ¿Sí? Una expresión de angustia. Es la expresión de angustia de un corazón sentido. ¿Qué nos dice la segunda parte del versículo 19? Dice: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Fíjense en esto. Estas palabras traen a la mente de cualquier lector la angustia que probablemente, óigame bien, es la más profunda en la naturaleza humana. Es la angustia más fuerte que los seres humanos puedan experimentar. Y es cuando una mujer está por dar a luz a su hijo. Alguno dirá que estas palabras debieran ser usadas más bien es por una mujer, y no por un hombre como Pablo. Sí, más bien que debieran ser usadas por una mujer que realmente entiende lo que es la angustia que sufren solo las mujeres en el momento de dar a luz. Pero Pablo lo usa como una ilustración, porque él sabe muy bien que se trata de algo extremo, quizás lo más extremo en la naturaleza humana, reconociendo que no hay mayor ansiedad que el que atraviesa una madre en el alumbramiento. Hay ansiedad, ¿verdad? Madres. ¿Sí? Hay ansiedad. Se trata de un tiempo aún de confusión, donde se mezcla la felicidad con el dolor. Increíble, ¿no? Todos esos elementos que convergen en una misma situación, Fíjese que cuando el corazón apasionado de Pablo se allegó a los Gálatas, cuando eran impíos, destinados para la muerte eterna por sus pecados, Pablo encontró en ellos la oportunidad de entregar todo de sí para que el Evangelio produjera vida en esos individuos muertos por el pecado. Él lo entregó todo, lo dio absolutamente todo, lo apedrearon, lo echaron a la cárcel, lo tuvieron como muerto por amor al Evangelio. Su esfuerzo le llevó a enfrentar precisamente rivalidades, cuestionamientos, incluso violencia de parte de fuertes opositores. Pero aún así, él permanecía firme en buscar corazones que se rindieran a la verdad. Eran tiempos de profunda angustia, tal cual como la mujer en su parto. Se esfuerza para que esa criatura que lleva en su vientre nazca para vida. Y Pablo trabajó fuertemente para que los Gálatas, para que muchos de ellos nacieran para novedad de vida en Cristo Jesús. Pero la escena que trae ahora Pablo tiene una doble porción de angustia. ¿Por qué digo esto?
pues no se trataba simplemente de un recordatorio de algo pasado, de lo que esa primera vez sucedió cuando Pablo les entregó, les trajo el Evangelio a esta región, sino que ahora se trata de una nueva experiencia de dolor que ya después de haber sido paridos para una nueva vida en Cristo, Pablo nuevamente tiene el mismo sufrimiento que antes había experimentado, pero que ahora lo sufre por causa de la caída espiritual que sus hijos habían tenido. ¿No sufrimos por la salvación de los nuestros? ¿No lloramos muchas veces? ¿No gemimos delante de Dios? Ver cómo el tiempo pasa y no vemos que toman una decisión por Cristo. Dolores de parto, dolores de parto, que queremos ver que esto produzca es vida espiritual, que nazca un nuevo hijo para Dios. Pero lo que está sufriendo el apóstol es un doble dolor. No solo sufrió cuando el Evangelio los dio a luz, sino que ahora otra vez está sufriendo los mismos dolores angustiantes al verlos enfrentados en una miseria espiritual, abrazando la doctrina del error. Aunque el pecado, hermanos, ha de producir repulsión, porque eso debe producir el pecado en medio de los creyentes y en medio de todo ser humano, repulsión para los ministros del Evangelio. Además, se trata de un profundo dolor ver cómo aquellos a los cuales pastorea con la palabra de Dios ahora se revuelcan en lo que ha enseñado como detestable. Pablo se sintió defraudado. Y esto es una réplica de lo que él ya ha dicho en el versículo 11, cuando les dijo que temía que su trabajo, su arduo trabajo por evangelizarlos haya sido en vano. Temo, dice el apóstol, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Esto es volver a sufrir dolores de parto. Entonces, tenemos que, la primera expresión es una expresión de amor, de un corazón sentido. La segunda es una expresión de angustia de un corazón sentido. Pero la tercera expresión que nos presenta aquí el apóstol es una expresión de deseo. Una expresión de deseo de un corazón sentido. Y se trata, hermanos, de dos expresiones que están allí incluidas en una sola. Dos expresiones de deseo. Una con relación a los Gálatas y la otra con relación al apóstol. Un deseo que tiene el apóstol para con los Gálatas y un deseo que él tiene para sí mismo. El primero lo encontramos en la tercera parte o en la parte final del versículo 19. El deseo para con los Gálatas. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este es el deseo del apóstol. Este es el deseo de su corazón sentido. Y la otra parte de la expresión de deseo está en la primera parte del versículo 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar mi tono. Miren. El deseo de Pablo para los Gálatas es que Cristo sea formado en ellos. Ese es su deseo. Mientras que los judaizantes tenían como deseo, ¿qué? Hacer adeptos para él, para ellos, ¿sí? Hacerse discípulos. Pero Pablo no quería ello. Él quería ser discípulos para Cristo. Quería que Cristo fuera replicado en medio de ellos. Y esto no es otra cosa, óigame bien, hermano, esto no es otra cosa que madurez espiritual. Que Cristo sea reflejado en el creyente, eso es madurez espiritual. Y solo, hermano, solo hasta que lleguen a ser maduros en la fe,
Pablo dejará de sufrir esos dolores de parto. Qué expectativas, ¿no? Solo hasta que lleguen a la madurez ha de dejar de sufrir dolores de parto. Ahora, que Cristo sea formado en ellos expresa la necesidad de un cambio de carácter. De un cambio de carácter, de un cambio aún de conducta que corresponda a la nueva condición espiritual que ya tienen. Pablo quiere que repliquen a Cristo en su vida. Y lo primero es que ellos entiendan que con Cristo han sido crucificados. Y esto es que en Cristo están muertos a esos viejos rudimentos del mundo, que están muertos a los rudimentos de la ley como medios de salvación. Este es el plan de Dios. Este es el plan de Dios para los creyentes. Y se convierte en el modelo de trabajo para el predicador. Que el plan de Dios sea replicado en los creyentes. Que sean hechos conforme a Cristo. Que sean hechos conforme a Cristo. Que su imagen sea replicada en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Y esto no es algo imposible. Pues evidencia es que tenemos ahora vida, ¿sí? Como creyentes, decimos que tenemos vida, testificamos que tenemos vida, la Biblia testifica que tenemos vida, el Espíritu testifica que tenemos vida. Y la vida es Cristo. Tenemos a Cristo y en Cristo tenemos vida. Y si Cristo es en nosotros, pues lo más natural es que seamos reflejo de la gloria de Cristo en este mundo que está en tinieblas. Eso sería lo natural, ¿verdad? Pablo ya nos había dicho que la presencia del Espíritu de Cristo manifestaba que realmente somos salvos. Por tanto, ahora esa obra del Espíritu es la que replica el carácter de Cristo. Es el Espíritu quien replica el carácter de Cristo. Y se trata de expresiones que vienen a ser visibles, aunque sean hechas primeramente en nuestro interior. Primero es el carácter y después la conducta. El Espíritu cambia nuestro carácter y produce fruto externo, conducta. Eso es lo que dice nuestro Señor en Lucas cuando expresó, porque de la abundancia del corazón, de lo que tenemos dentro, de la transformación interna, de la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que somos externamente es una expresión de lo que realmente somos en el interior. Esto quiere decir, hermanos, que Pablo quería ver cambios sustanciales en la vida de sus hermanos. Y esto es lo que se quiere que se vea en cada iglesia local. Que la condición moral sea cada vez más cercana a la de Cristo. Eso es lo que se quiere. Esa es la procura de cada sermón, de cada enseñanza, de cada acercamiento a la Escritura. Que cada quien, que su moral sea más cercana a la de Cristo. Y quiero citar algunos ejemplos, los cuales los vamos a exponer más adelante. Gálatas 5, 22 al 25. ¿Cuál es ese carácter? ¿Cuál es esa conducta? ¿Cuál es esa condición moral? ¿Qué es replicar el carácter de Cristo en el creyente? Es el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley, no hay nada externo que lo pueda producir. No hay obediencia alguna que yo pueda obrar en mis fuerzas para producir un fruto que no es el fruto del hombre, sino fruto del Espíritu. Pero los que son de Cristo, miren, los que son de Cristo, los que dicen ser salvos, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ese verso 25 es un resumen de toda la carta del apóstol. Ese es su deseo. Si ustedes nacieron por la fe, caminen por la fe. Si el Espíritu les trajo vida, entonces vivan por el Espíritu. Anden también por el Espíritu. Vivan por el Espíritu. Esto es replicar el carácter de Cristo. Pero ya lo tendremos a su consideración en su debido momento. Miren, los Gálatas, en lugar de avivar el carácter de Cristo, citado en estos versos del capítulo 5, ellos se estaban apartando, estaban alejando, no estaban expresando ni manifestando ningún tipo de, ningún aspecto del fruto del Espíritu. No se comportaban como cristianos. No estaban viviendo en la fe del Hijo de Dios. Más bien estaban nuevamente viviendo en las obras de los hombres. Una cosa es vivir en la fe del Hijo de Dios y otra cosa es vivir en las obras de los hombres. Por tanto, hermanos, es un deseo legítimo lo que trae aquí el apóstol. Un deseo legítimo de parte de Pablo que sus hermanos gálatas sean conformados a la imagen de Jesucristo. Ahora, miremos el segundo deseo. El segundo deseo que implica a su persona misma. El apóstol dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Primera parte del verso 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Miren, hermanos, la ausencia de Pablo, la ausencia física de Pablo, había producido muchos cambios difíciles entre las iglesias de Galacia. Fue tan trágica su ausencia que aunque fue Pablo quien se distanció físicamente, los gálatas se distanciaron de Pablo espiritualmente. Pablo se distanció físicamente, los gálatas espiritualmente. Y Pablo expresa que con su presencia, de acuerdo aquí a su deseo, él dice que con su presencia pudiera resolver de mejor modo esta situación. Quisiera estar con vosotros. Pudiera darle un mejor manejo a esta situación. Aún lo expresa allí como pudiera aún yo modular mi tono, ¿sí? Modular mi tono, que en la carta en realidad ha sido fuerte. Y dentro de estas palabras de deseo, pareciera que Pablo albergaba en una esperanza que la realidad de la situación no fuera tan grave de como lo ha considerado en la carta. Es como si Pablo estuviera diciendo: quisiera estar con ustedes para evidenciar lo que sucede y darme cuenta que debo cambiar mi dureza según la realidad de las cosas. Eso es lo que yo quisiera. Un comentarista dijo al respecto, abro comillas: no cabe duda que la presencia del que habla, el tono de su voz, la expresión de su rostro es importante para quien escucha lo que está diciendo, porque puede dulcificar la dureza de sus palabras. Cierro comillas. Y eso era lo que quería Pablo. Pablo quería poder estar entre ellos para poder adaptar su manera de hablar.
de acuerdo a cada uno de los casos que se estaban presentando, y así poder reprender a algunos, tranquilizar a otros, y asimismo poder suplicar y exhortar según fuere las circunstancias. Con esto, hermanos, el apóstol quiere tener mayor claridad del asunto. Quiero entender qué es lo que está pasando. Quiero saber qué los impulsó a tomar esas decisiones. Él quería tener mayor entendimiento de este asunto y no pasar como un irreflexivo, que no oye razones. Pues ante la gravedad del asunto es meritorio apersonarse de la situación para dar un mejor tránsito de los procesos y de las soluciones del problema. Y es como lo escribió aún el apóstol Juan en su segunda carta, que él dijo: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, porque espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Esto es segunda de Juan 1:12. Y esta es la intención del apóstol Pablo. Quiero estar entre vosotros, quisiera no escribir más. Pero fíjense que la carta no termina allí en Gálatas 4:20. La carta continúa, ¿sí? Pero la intención del apóstol es: quiero ir allá, poner mi cara y poderos hablar en otro tono para poder resolver esta situación. Pero la pregunta es: ¿por qué Pablo escribe una carta en lugar de ir a reunirse con los Gálatas? ¿Cierto? Si esa era la solución, o posible solución. Pues hermanos, a la hora de la verdad no sabemos cuáles fueron las razones que hasta el momento le impedían a Pablo ir a reunirse con los Gálatas. No lo sabemos, pero había algo que le impedía. No podía estar con ellos. Y les escribe una carta. Pero lo que sí nosotros podemos decir es que al quedar escrito por medio de carta, pues hermanos, esto tuvo una difusión mayor, ¿sí? Pues pudo alcanzarnos estos asuntos a nosotros y para cada una de las iglesias locales que estuviera sufriendo esta misma situación, de ver la ley como un camino para alcanzar la justificación. Y gloria a Dios por eso, que tenemos la carta a los Gálatas para hacer frente a estos asuntos del mundo. La cuarta expresión y última de un corazón sentido es la expresión de desconcierto. Expresión de desconcierto. Entonces, retomemos. Tenemos la expresión de amor, tenemos la expresión de angustia, tenemos la expresión de deseo en un doble sentido, y ahora tenemos una expresión de desconcierto de un corazón sentido. Escribe el apóstol al final del verso 20: pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y fíjense que aquí la palabra más sentida, ¿cuál es? ¿Cuál es la palabra más sentida que usted encuentra en esa última porción del verso? Perplejo. ¿Sí? Esa es la palabra que tiene como más fuerza allí en esa porción. Perplejo. Y es así como Pablo mismo se describe. Estoy perplejo. Como queriendo decir: me he quedado sin recursos. No sé qué hacer. Estoy confundido. Ya no sé cómo obrar con ustedes. No sé qué más decirles. Sin lugar a dudas, hasta esta altura de la carta, Pablo ha usado todo tipo de recursos para persuadir a los Gálatas de su error. Ha usado su testimonio, ha usado su defensa, ha usado las escrituras, ha usado aún el ejemplo que hubo con el apóstol Pedro, ese choque que hubo allí. Ha usado todo elemento para hacerles entrar en razón. Pero aunque Pablo diga no saber qué más hacer,
como les digo, la carta no ha llegado a su final. Pero sí, hermanos, pero sí se trata de una expresión que resalta la suma preocupación. ¿Sí? Muy preocupado estaba el apóstol y que él quiere demostrar su amor por ellos y además él quiere ser mesurado para no ser ni liviano con el asunto, ni tampoco excesivo en su severidad. Quiere tener un equilibrio, ¿sí? Para no ser grosero, ni liviano, ni dejar pasar el pecado por alto. Pero seguramente, hermanos, lo que más le causó desconcierto es no saber cuál fue la razón para que tan pronto se hayan desviado de la verdad. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudieron abandonar el camino de la fe si no hace mucho recibieron la fe para ser salvos? Desconcierto. Así es que, hermanos, tome todos estos elementos que hemos visto, todas estas expresiones del corazón sentido del apóstol Pablo, y vamos a encontrar que se trata de deseos que son propios de un corazón sensible a la situación trágica de los hermanos de Galacia y que son ampliamente expuestos en el día a día en los pastores, en los predicadores de las iglesias locales, que como padres, que como esposos, etcétera, que lidiamos con personas que dicen ser salvas y persisten en caminar por las veredas de este mundo. Como pastor, como líder de una congregación, siempre la intención del predicador está en enseñar la Biblia para que surta cambios sustanciales en la vida de los creyentes, donde Cristo sea manifestado en cada uno de sus actos, en cada una de sus palabras, de su manera de pensar, de su manera de ver el mundo. Pero el desasosiego llega cuando en lugar de ver pasos hacia adelante, pasos hacia la madurez cristiana, el pastor encuentra evidencia de serios retrocesos en la vida espiritual. Y esto es frustrante. Ver cómo hermanos han sido desviados del camino de la fe por haber permeado sus convicciones cristianas por asuntos mundanos. Les ha podido más el mundo que la obediencia abnegada a la fe. Y ahora, ¿qué pueden esperar de su pastor? Necesariamente palabras fuertes de exhortación, instándoles a que moldeen su carácter con el de Cristo, que entiendan que las soluciones de índole espiritual solo pueden ser tratadas por el Espíritu de Dios, que el camino de la fe no puede ser desestimado y no puede ser resistido por pretender que la vida del hombre solo se trata de bebida y de comida, como para no depender de Dios, sino de su propio esfuerzo. Para ello, hermanos, el ejemplo de Pablo es fundamental, así como debe ser el ejemplo de cada pastor, que ha de vivir por fe y para fe, que procura guiar a las ovejas de Cristo a que su confianza debe estar puestas es en el Señor y no en las providencias del Señor. La distancia que separaba a Pablo de los Gálatas debía ser únicamente medida en kilómetros o en millas, mas no en el espíritu. Como ven, hermanos, el sufrimiento de Pablo, aun estando lejos, era muy cercano él a sus hermanos, al punto de considerarlos sus hijos. Por tanto, hermanos, las caídas de los Gálatas
representaban un profundo dolor en el corazón del apóstol, y asimismo el pecado en la iglesia es doloroso para todos los miembros y para el pastor también. Son dolores de parto, donde el desenlace puede ser el de un alumbramiento para vida o puede ser el de un aborto. Puede que suene duro, ¿sí?, lo que estoy diciendo, pero esto mismo lo dijo el apóstol en Gálatas 4:11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y esta sería, hermanos, esta sería una pregunta muy seria que debiéramos hacernos el día de hoy. ¿El trabajo en este lugar ha sido en vano? ¿El trabajo en este lugar ha sido en vano? O le cambio la pregunta. Si el Señor viniera hoy, ¿pudiéramos presentar fruto espiritual? O en tercer lugar, ¿ha habido cambios representativos en la vida de la iglesia? Nuestras vidas en el interior de nuestro ser, ¿ha observado alguna reforma de acuerdo a las Escrituras? Hermanos, tanto la Biblia como la intención mía como líder de esta congregación es ver en cada uno de ustedes el desarrollo de su carácter y de su conducta, viendo en Cristo, viendo a Cristo en sus vidas. ¿Mediante qué? Una mente renovada, de una fe que ha sido aprobada por Él. Y yo soy consciente que se trata de cambios paulatinos, ¿sí? No es de perfección, sino de cambios paulatinos, pero que siempre estén en la dirección de ser como Cristo. No hay lugar para un cristiano, no hay lugar para él el estancamiento. No hay lugar para un cristiano, mucho menos el retroceso. No lo hay. Solo hay camino, solo hay posibilidad de pasos hacia adelante, hacia la madurez. Y todo esto produce dolores de parto. Que una y otra vez experimentamos cuando se hace el trabajo de traer una enseñanza, de traer una predicación y cuando se expone el evangelio. Realmente son dolores de parto. Como ministro de la palabra, es nuestro anhelo ver el resultado de la transformación que la palabra tiene sobre cada quien. Deseamos ver la transformación del pueblo de Dios y que cada domingo y tiempos adicionales entre semanas se conviertan en tiempos de dolores con la esperanza de que el trabajo resulte en madurez. En madurez, en mayor comprensión espiritual, en mayor discernimiento de la voluntad de Dios, en mayor, óigame bien a esto, estabilidad. Estabilidad. Y para todo esto, Dios ha equipado al creyente. Y entre muchas herramientas, entre muchos regalos, entre muchos dones, están los pastores que vuelven a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Enseñando a todos con toda la sabiduría de Dios, trabajando esforzadamente según el poder de Cristo que actúa en medio de uno. Así es que, hermanos, piense, medite, reflexione muy bien en dos sentidos. Primero, el personal. ¿Usted ha crecido? ¿Usted ha madurado en algo? ¿Usted ha cambiado en algo del tiempo que lleva aquí sentado escuchándome? Ahora,
como un miembro de la Iglesia Universal de Cristo, usted ve el progreso del Evangelio en este lugar. Son dolores de parto que van a producir o vida o resistencia. Porque el Evangelio trabaja en esos dos sentidos. Es una espada de dos filos que produce vida o produce muerte. Porque todo aquel que no cree ya ha sido condenado. Que el Señor nos ayude, hermanos, que estemos meditando en esta porción y que realmente nos pongamos el overol de cristiano, o más bien, como lo dice la Escritura, que seamos revestidos de Cristo. Que el Señor sea ayudándonos en ello.